Hoy es martes 23 de mayo y esto es Noticias 7. Muchísimas gracias por preferir a la televisión pública, por preferir a nuestros espacios informativos. Nuestra propuesta comienza en este momento con los titulares. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró la plataforma financiera y participó de la última ceremonia de cambio de guardia. Varios presidentes de los países amigos confirman su presencia en la ceremonia de cambio de mando. Llegarán al país en las siguientes horas. En la Asamblea Nacional, la Cancillería, la Presidencia, la Policía y las Fuerzas Armadas ultiman detalles de lo que será la ceremonia de cambio de mando. En lo internacional, 22 muertos y 50 heridos en atentados suicidas en un concierto en Manchester. Comenzamos. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró oficialmente la plataforma de gestión financiera. Varias instituciones prestan sus servicios en esta edificación. Usuarios y autoridades destacan la importancia de esta obra. Ubicada en el corazón financiero de la capital, la moderna plataforma gubernamental concentra a los servicios y funcionarios de los ministerios coordinador de la política económica, de finanzas, del servicio de rentas internas, de la Corporación de Seguros de Depósitos, Bancos Central, del IES, de Desarrollo, de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, del Servicio de Aduanas, así como del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Para entregar a la ciudadanía en un área de terreno de más o menos 53.000 metros cuadrados, más de 130.000 metros de construcción. Una obra gigantesca que se define como un núcleo de gestión administrativa y servicio público, que en solo una semana de atención recibió a más de 9.000 usuarios. Muy bonito, muy elegante, muy bonito, de verdad que sí, un adelanto total. Creo que ayudó bastante porque en la anterior ubicación del BIES todos estaban prácticamente, el espacio estaba tan reducido que no entraba la gente. Ahorita veo que hay por lo menos donde la gente pueda sentarse, esperar tranquilamente el turno y no ha habido inconveniente. La inversión es de $225.550.000, que están pensados no solo en función de la inyección de recursos en un momento difícil de situación para el Ecuador, también para dotar de un ambiente seguro y agradable para funcionarios y usuarios. Esto no sirve de nada en el momento que lo pongan todo bonito y la gente que atienda bien. El objetivo de este edificio es brindar un mejor servicio público. Un proyecto además que será complementado con los temas de movilidad a través del Metro de Quito. Súper bueno, me atendieron en 10 minutos, o sea, ya estoy ahorita ya saliendo, súper bien. Pero ¿dónde estacionarse? Es un gran lío. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Esta obra es considerada emblemática y forma parte de los grandes proyectos construidos en la gestión del actual gobierno. Los tiempos adversos que debió enfrentar el país en materia económica en los 2 últimos años de gestión del gobierno nacional demuestran que la construcción de esta obra fue una decisión acertada, dijo el mandatario. En la historia sabrá reconocer que cuando mejor gobernamos fue en esos últimos 2 años. Nunca en la historia del país se recibió tantas cosas negativas en tan poco tiempo. Pues a la plataforma de gestión financiera se suman otras 4 que son parte del programa de modernización del Estado, recordó el presidente, pero se debió priorizar 2 de ellas por la forma en que se financiaba y ayudaba a inyectar recursos a la economía del país. Que eran financiadas con créditos internacionales, se inyectaba recursos a la economía. Entonces continuamos con estas 2 plataformas, pese a las dificultades, les insisto, sobre todo por cuestiones macroeconómicas. Desde esa perspectiva insistió en que un gobierno y presidente no deben ser el gerente de un país, sino un estadista, porque la rentabilidad financiera no es lo único que debe ser tomado en cuenta. Que la rentabilidad financiera solo es parte de un concepto más amplio de rentabilidad, que es la rentabilidad social. Y un estadista debe velar por la rentabilidad social, no por la rentabilidad financiera. Y vaya que sí tienen rentabilidad social todas esas obras. Sobre los problemas de inundación que enfrentó la infraestructura por las lluvias en días anteriores, el mandatario responsabilizó a la municipalidad y recordó además que uno de los fiscalizadores de la obra fue la Escuela Politécnica del Ejército. Pero incluso si hubiera falla en diseño, para eso hay garantías, para eso se recibe provisionalmente la obra y se corrigen los problemas. Pero es la ganas de dañar, es la gana de quitarnos la alegría, es la gana de quitarnos la esperanza. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Con mucha nostalgia y sentimientos encontrados se desarrolló este lunes el último cambio de guardia en el mandato del jefe de Estado, Rafael Correa. Los asistentes al evento le mostraron varias muestras de cariño al mandatario. La Plaza Grande lucía copada por simpatizantes del gobierno, que llegaron este lunes desde todos los rincones del país para presenciar el último cambio de guardia con Rafael Correa como mandatario. Desde Manabí, Caterina Medranda Ortiz, quiero agradecer en nombre de mi tierra, que vivió momentos muy duros causados por el terremoto. Quiero darte las gracias, presidente, porque más que presidente fuiste un compañero, como siempre te lo he dicho, amigo. El acto estuvo cargado de emotividad. El palacio había sido engalanado con los colores del estandarte nacional. Y cuando el presidente apareció tras saludar a sus invitados, entre los que se hallaban autoridades de la Asamblea y ministros de Estado, la gente estalló de alegría. Después del acostumbrado cambio de guardia a cargo de los granaderos de Tarqui, sobre el final, artistas nacionales entonaron varias melodías dedicadas al presidente. Los asistentes demostraron su cariño a Rafael Correa mediante el uso de carteles y fotografías. Venimos a darnos nuestro apoyo, nuestro cariño sincero por todo lo que ha hecho por nuestro hermoso Ecuador. Es un súper presidente, un líder máximo de la revolución. Que yo le admiro como a ningún otro presidente. Este presidente nos iguala a toditos los presidentes unidos. Rafael es turista mexicano y nos expresaba las emociones que le provocó el presenciar el cambio de guardia en Ecuador. Es inolvidable, es inaudito. No había visto algo para un presidente como hoy, en mi historia, en mi vida. Así fue el último lunes en Carondelet y la Plaza Grande con Rafael Correa como jefe de gobierno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Con estos 10 años de revolución, las trabajadoras remuneradas del hogar hemos logrado tener un sueldo básico unificado, un sueldo digno, 8 horas laborales, la seguridad social. Con este legado que nos deja el presidente Rafael Correa, nosotras nos sentimos muy agradecidas por todos los beneficios que hoy obtenemos como trabajadoras remuneradas del hogar. Gracias, presidente Rafael Correa, por toda su entrega a este sector vulnerable, a este sector tan representativo como somos las trabajadoras remuneradas del hogar. Y a un día del cambio de mando presidencial en la Asamblea Nacional se desarrollan ensayos generales. El trabajo entre la Presidencia, la Asamblea y la Cancillería se coordinan también detalles para la ceremonia. El movimiento es intenso en el Palacio Legislativo. En la entrada principal se ha dispuesto una rampa por la cual ingresarán los invitados especiales a la posesión del presidente electo Lenín Moreno. 100 cadetes de la Escuela Militar Eloy Alfaro realizarán una calle de honor. Posteriormente, la banda militar rendirá los honores de ley a las autoridades presentes. Se conoce que el jefe de Estado saliente, Rafael Correa, ingresará con la canción Patria. Estamos viendo el orden de cómo ingresan las autoridades, las personas que le reciben y lógicamente ya el evento que se va a realizar al interior de la sala de la Asamblea. Ya en el pleno de la Asamblea se efectúan los trabajos de limpieza, después de retiradas las curules. Aquí se ubicarán 900 sillas. Según información proporcionada, al lado izquierdo estarían los familiares de las principales autoridades, así como los ministros entrantes y salientes. Al lado derecho se ubicarían los asambleístas y a los extremos los invitados de las diversas comitivas del mundo. Hasta la fecha se han confirmado 12 países presididos por sus jefes de Estado, mientras que en la parte superior ingresarán 700 personas de diferentes organizaciones sociales. Al interior estamos contando con alrededor de 700 hombres que se van a encargar tanto de la parte protocolaria, tanto de la seguridad y evitar cualquier situación que pueda alterar este evento. En la parte externa estamos contemplando alrededor de 3.000 hombres, donde les van a brindar la seguridad a todas las caravanas que vienen con los presidentes de diferentes países. Aunque el evento solemne inicia a las 10 de la mañana, el ingreso estará habilitado desde las 8 horas. Así también las avenidas que rodean la Asamblea Nacional estarán cerradas. Olga Velasco, Ecuador TV.
Varios mandatarios confirmaron su presencia para la posesión de Lenín Moreno, que se realizará mañana 24 de mayo. Entre ellos, los jefes de Estado de Paraguay, Horacio Cartes, de Chile, Michelle Bachelet, de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Guatemala, Jimmy Morales, quienes arribarán a nuestro país en el transcurso de este día. A ellos se suman el de Bolivia, Evo Morales, de Argentina, Mauricio Macri, de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Este último grupo de presidentes confirmó que llegará al Ecuador el miércoles en la mañana. Y el operativo para este acto de posesión está listo. 3.422 policías serán los encargados de la seguridad. A las 6 de la mañana se cerrarán las vías a una cuadra a la redonda de la Asamblea Nacional. El despliegue policial se enfocará en brindar atención en los puntos donde se realizarán los eventos oficiales y en los hoteles donde se hospedarán los presidentes y delegaciones que asistirán a la investidura de Lenín Moreno como presidente de la nación. Ramiro Mantilla, director nacional de operaciones de la Policía Nacional, informa a la comunidad que las vías aledañas a la Asamblea, en una cuadra a la redonda, serán cerradas a la circulación vehicular desde las 6 de la mañana del miércoles 24 de mayo. Por la avenida 6 de diciembre y Tarqui será el acceso vehicular. Por ahí van a entrar las caravanas presidenciales y las caravanas de los cancilleres y ministros. Y por la calle Piedrahíta van a entrar todos los invitados. El alto oficial policial aclaró que la circulación de personas y autos en las inmediaciones de los principales hoteles de lujo de Quito, donde se alojarán presidentes y delegaciones invitadas al acto, serán absolutamente normales. Los hoteles, hay la circulación normal, no prevemos ningún cierre de otras vías, más bien esta es una fiesta cívica de todo nuestro país, así que nosotros somos anfitriones y debemos dar normalidad a todas las actividades. Ramiro Mantilla anticipó que no se permitirán actos de violencia ante las convocatorias hechas a través de redes sociales a manifestaciones de rechazo por la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de quien hasta el momento no ha confirmado su asistencia a la ceremonia de cambio de mando. No vamos a permitir ningún acto, ni agresiones, ni a vehículos, ni a las personas, así que inclusive tenemos aperturada una investigación previa por posibles desmanes que se puedan dar. La coordinación del operativo está a manos de la Cancillería y la parte de ejecución a cargo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, conjuntamente con otros organismos de seguridad y control como Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, entre otros. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y le contamos también que la banda presidencial que lucirá por los próximos 4 años el nuevo presidente de la República, Lenín Moreno, está lista. Su confección estuvo a cargo de las Madres Contemplativas del Buen Pastor. 8 religiosas, más algunas auxiliares, estuvieron a cargo de la elaboración de la banda que portará, una vez que asume el poder, Lenín Moreno. Nosotros el trabajo lo realizamos en oración, en silencio y contemplación. El trabajo comenzó a partir del 21 de abril en que se firmó el contrato. Para su elaboración se importaron materiales de Estados Unidos e Italia. De Estados Unidos es el terciopelo y el de Italia es el hilo de oro, que es el briscado, el brillante, el opaco y plateado. Las Madres Contemplativas del Buen Pastor se encargan de esta tarea desde la presidencia de García Moreno entre 1861 y 1865. Incluso es el presidente que trajo a nuestras hermanas del Buen Pastor desde Canadá. Las medidas de la banda que portará por los siguientes 4 años el presidente Moreno son 100 centímetros de largo por 15 de ancho. Las letras de la frase "Mi poder en la Constitución" son de tipo gótico. En el interior del escudo nacional se colocaron imágenes de la Virgen del Quinche y santos como el hermano Miguel, Marianita de Jesús y Santa Narcisa de Jesús. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Analistas consideran que la decisión política del primer mandatario Rafael Correa permitió que el Ecuador supere la crisis que por varios años sufrió el sector eléctrico en nuestro país. Los prolongados apagones son cosa del pasado gracias a la construcción de 8 proyectos hidroeléctricos. Hoy terminan años de espera. Está empezando un nuevo amanecer. Hoy damos un nuevo paso revolucionario hacia la plena soberanía energética.
Los apagones serán cada vez más un mal recuerdo del pasado. Esas horas oscuras en que faltaba energía no volverán. Parte de la historia nacional trae a la memoria un país en el cual los apagones eran algo cotidiano en la vida de los ecuatorianos. Por falta de decisión política de anteriores presidentes, se dejó de construir obras importantes para la generación de energía. Una hidrología tan rica que no haberlo aprovechado realmente ya era más bien un tema de decir, oye, estamos desperdiciando los recursos que tenemos. Entre 1993 y 1996, Ecuador soportó 218 días de racionamientos eléctricos, medida tomada por los gobiernos frente a la poca generación eléctrica. Los hogares ecuatorianos llegaron a soportar 16 horas diarias sin luz. El país perdía más de 600 millones de dólares al año. Bastantes apagones y no había servicio, obviamente. Esta historia cambió tras los 10 años de gobierno del presidente Rafael Correa. Con la inversión de más de 6.000 millones de dólares, Ecuador ahora cuenta con 8 proyectos hidroeléctricos que le permitieron alcanzar la soberanía energética e inclusive exportar energía a Colombia y Perú. Es la inversión que más requería el país. La fuerza de crecimiento de un país está en gran parte en la electricidad de la que tenga disponible. La inversión más importante en este sector fue la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, a un costo de 2.000 millones de dólares. El tema eléctrico, el sector eléctrico es sustentable por sí mismo en el país. No requiere de recoger dinero del Estado, del presupuesto, para su progreso. Yo creo firmemente que a partir de esta época el sector eléctrico se va a sustentar por sí mismo. Esta inversión permitió que Ecuador dé un paso al futuro y sustituya el uso del gas licuado de petróleo en la cocción de alimentos por la energía eléctrica. Esto se dio a través del plan de cocinas e inducción. Se nota una política, se nota una planificación. Para la ciudadanía, el trabajo del gobierno en materia energética garantiza el desarrollo del país. Obvio, claro, porque tantos años que pasamos con las termoeléctricas y era hora de que un gobierno construya eso. No había antes luz, ¿no es cierto? Hoy tenemos, gracias a Dios, a este presidente. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa mantuvo una relación muy cercana con sus colaboradores. Quienes lo conocen y de alguna forma trabajaron con él aseguran que es una persona sencilla y que fue un verdadero privilegio haber formado parte de su equipo. Trabajar con un primer mandatario de por sí es una ardua tarea. Más aún con Rafael Correa, quien durante estos 10 años de gobierno ha mantenido una agenda muy activa. ¿Cómo será la patria que construimos? Franklin Rea es uno de sus colaboradores. Es el sonidista quien acompaña al jefe de Estado cada sábado en los enlaces ciudadanos. El Gato, como también se lo conoce, trabaja junto al mandatario desde el 2007. Parece que es bravo, pero no. Yo creo que el presidente se enoja cuando no hacen las cosas o no hacemos las cosas como tienen que ser, como a él le gusta. Rápido y bien hecho. Y asegura que el presidente es un hombre cordial, amable, y lo que más resalta el Gato es que sobre todo es muy solidario. Se ríe, conversa con los empleados. Tuve la oportunidad de trabajar con varios presidentes y con el presidente Rafael Correa, que ha sido una escuela, creo, para todos, ¿no? Cuando le preguntamos sobre su actuación en los enlaces y los regaños por parte del mandatario, nos comenta. Solo lo que le he pedido al presidente es unos 10 segunditos para tratar de ubicar el tema que él solicita. Y hay que estar muy despierto, muy pendiente de lo que el presidente esté pidiendo o requiere, ¿no? Y mientras el Gato busca Pequeña Ciudadana, que está buscando el diccionario, ¿qué es? Porque nunca he escuchado Pequeña Ciudadana. Pequeña Ciudadana, ha llegado a mi vida. La letra sepa así, cortavena, compañero. Dice que lo que el presidente espera de sus colaboradores es que las cosas salgan bien, pues reconoce el trabajo de quienes lo rodean. Se acerca, te da una palmada, eso es señal de que está agradeciendo, ¿no? Dice gracias, ¿no? Otra de las personas quien también ha compartido con el primer mandatario es Rosa Chávez. Ella trabaja desde hace 9 años como maquillista en Ecuador TV.
Llamaron y pidieron un maquillaje para presidente de Ecuador. Llegué al despacho del presidente, a la primera vez había pisado igual el carrón de LED. Cuando se me acercó, todo emocionado, ahí los señores Alvarados, me recuerdo que me presentó, ella Rosita, la persona que le va a maquillar, señor presidente, y él le acercó a mí amablemente y me empezó a conversar en mi idioma, en quichua. Rosita nació en Cotacachi, provincia de Imbabura, pero se podría decir que es la maquilladora oficial del presidente Correa. Yo me quedé fría porque saber que un presidente de la República hable mi idioma para mí fue demasiado emocionante. Han pasado 9 años y, a decir de Rosita, el presidente la sigue recibiendo con el mismo cariño y emoción como el primer día que la conoció. Mira, Rosita, es la maquilladora de TV Ecuador, Ecuador TV. Sí, está ahí. Sí. Ahí nos acompañó en la inauguración del tren. Hola, Rosita. Pero esta emotividad lo ha demostrado en varias ocasiones. Cuando le dije que estaba mal por mi padre, él me dijo, amiga, aquí estoy, te abrazo, y eso para mí fue maravilloso. Creo que todas esas cosas son que hacen que sea más cercano al pueblo, porque es un hombre de carne y hueso. Sigo sin dormir una noche más, tengo un sentimiento, todo va a estar bien, porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre Ivana Paredes, Ecuador TV. Aquí. Durante esta década, Rafael Correa también enfrentó momentos difíciles en su gestión, como la pérdida de varios de sus colaboradores y amigos de lucha en la región. En enero de 2007, apenas iniciaba su mandato, Rafael Correa incorporó a varias mujeres en su gabinete ministerial. Una de ellas, Guadalupe Larriba, la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa. Recuperar, a través de los valores cívico-patrióticos, todo un cúmulo de valores que nos hacen ciudadanos y ciudadanas positivas. Quien a 9 días de posesionarse en su cargo falleció en la base Eloy Alfaro de Manta, al chocar el helicóptero en el que viajaba con otro. Accidente en el que también murió su hija y 5 militares. Este hecho consternó al primer mandatario. No te fallaremos jamás, querida y extrañada ministra y compañera. Y el mejor homenaje que podemos dar a Guadalupe, a Claudia, a esos 5 valientes soldados de la patria, es jamás claudicar. Jamás permitir que los mismos de siempre vuelvan a apoderarse de lo que siempre debió ser de todos y de todas. En 2009 también enfrentó la pérdida del jefe de seguridad de la presidencia, John Merino, edecán que fue contagiado con la gripe H1N1 mientras cumplía sus funciones. Pérdida que lamenta hasta la actualidad. Otra prueba de fuego que enfrentó 3 años después, el día de la sublevación policial. Ante este hecho, la posición de Rafael Correa fue firme y a pesar de estar recién operado de su rodilla, el mandatario intentó crear canales de diálogo para solucionar el conflicto. Sin embargo, fue agredido violentamente por miembros policiales y retenido en contra de su voluntad. A nivel internacional, varios hechos le causaron dolor al presidente Rafael Correa. En octubre de 2010, la muerte del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, quien fue pilar fundamental para la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Nos ha conmovido profundamente y un halo de tristeza cubre nuestra América. La historia reconoce en Néstor al gestor de la lucha contra el neoliberalismo que devastó a la Argentina. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. En marzo de 2013, la región se enlutó con la partida de Hugo Chávez, quien murió en Caracas a los 58 años de edad. En su memoria, Rafael Correa decretó 3 días de duelo nacional. Es la pérdida para todos, para toda la patria grande. Seguiremos luchando con su ejemplo. Se ha ido un revolucionario, pero quedamos millones inspirados por esa partida. Luego, en 2016, la partida de Fidel Castro marcó parte de las pérdidas significativas para el mandatario. Fidel
un ejemplo para las luchas revolucionarias no solo de América Latina, sino del mundo entero. Adelante Cuba querida, adelante Ecuador, adelante Patria Grande y hasta la victoria siempre, compañeros. En esta década también presenció los funerales de varios de sus compañeros de bancada y amigos. En 2014, en un accidente del helicóptero presidencial, 3 de los 4 tripulantes fallecieron. El mandatario canceló su asistencia a parte de los actos de cierre de campaña de su partido, Alianza País, en esa fecha. Que ha ocurrido una grave tragedia que enluta a la nación y que en lo personal también me afecta, porque ahí he perdido queridos amigos. También lamentó la muerte de la legisladora manabita Kerly Torres, quien falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a la capital a participar de una marcha por el 1 de mayo. Otro caso fue el de Nelson Serrano, asambleísta de Pichincha, quien falleció en diciembre de 2015 por problemas de salud. Y la más reciente fue la muerte de Fausto Cayambe en 2016. Alguien realmente trabajador, entregado, un ejemplo, insisto, para todos nosotros, se nos fue un queridísimo compañero. Otro punto de quiebre para el primer mandatario se evidenció tras recorrer las zonas afectadas por el terremoto de 2016. La agenda que cumplió en esos días fue intensa, pero para Rafael Correa fue inevitable su quebranto al sentir el dolor de su pueblo. Su contacto con la gente fue espontáneo, demostró firmeza en tiempos de dificultad y fuerza en la aflicción. Fue una década en la que también enfrentó el dolor de la pérdida. Olga Velasco, Ecuador TV. Las pocas veces que he querido desistir de esta lucha no ha sido por los aciertos del enemigo, sino por la inconsecuencia de los amigos. Es momento de las noticias internacionales. Presten mucha atención. 22 muertos y más de 50 heridos dejó un atentado en Manchester durante un concierto. Hasta el momento ninguna organización rebelde se ha adjudicado la autoría del ataque. Momentos de pánico vivieron miles de personas que asistieron al Manchester Arena cuando 2 explosiones causaron la muerte de 22 personas. Según la policía, un hombre hizo estallar un dispositivo de fabricación casera cuando los asistentes, en su mayoría adolescentes, salían del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, mientras que la segunda detonación se registró a pocos metros del Manchester Arena. Se confirmó además que el atacante murió. Hasta el momento se investiga el caso como un ataque terrorista, aunque se desconoce si el suicida pertenece o no a alguna organización rebelde. Nosotros seguimos haciendo todo lo posible para apoyarlos. Están siendo tratados en 8 hospitales de Gran Manchester. Los testigos de la tragedia indicaron que entre los restos dejados por la explosión había tornillos y clavos, lo que apunta a que el explosivo podría ir cargado de piezas de metal para multiplicar el daño al estallar. La primera ministra británica Theresa May mantiene reuniones con el personal de inteligencia para analizar este atentado que ocurre 15 días antes de las elecciones generales en el Reino Unido. Y entre los muertos están jóvenes y niños. Tratamos con dificultad de entender quién puede hacer y ver un lugar de niños como un lugar para disfrutar y no un lugar para atacar. Las explosiones dejaron además 59 heridos. Se cree que la cifra de víctimas podría aumentar por la gravedad de las personas afectadas. Varios jefes de Estado han enviado las condolencias y han rechazado este acto. Fanny Lara, Ecuador TV. Y la situación política de Venezuela se resolverá con la Asamblea Constituyente, así lo asegura una experta en temas constitucionales, mientras que la embajadora en Ecuador responsabiliza a la oposición de los actos de violencia registrados en ese país. Carol Delgado, embajadora de Venezuela en Ecuador, manifestó que lo que enfrenta a su país es una guerra no convencional. Mi pueblo vive una guerra económica, una asfixia programada de la economía. La diplomática responsabiliza a la oposición de la creciente ola de violencia que se registra en las protestas en su país. Los manifestantes violentos han sido entrenados para interpretar un meticuloso y calculado guión que culmine en la percepción
mundial sobre la insostenible situación de Venezuela como un Estado inviable, como un Estado forajido. Para la jurista venezolana María Alejandra Díaz, la salida a la situación política que atraviesa su nación es la que planteó el presidente Maduro, es decir, la Asamblea Constituyente. Si la oposición venezolana es mayoría, ¿por qué no suma sus fuerzas para que en una salida democrática consigan la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente? Según la jurista, el poder constituyente radica en el pueblo y es la vía democrática para la resolución del escenario actual. Sin embargo, el llamado de ellos es a la violencia y a negar la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre la presencia del presidente Nicolás Maduro en el cambio de mando en Ecuador, esto fue lo que dijo la embajadora. Las agendas presidenciales nunca son 100% seguras, pero existe la intención del presidente Nicolás Maduro de acompañar al presidente a la toma de posesión del presidente Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 7:01, 1 hora menos en la región insular. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar, Carlos Rabascal construye, como cada mañana, pensamiento crítico. Ya volvemos con eso. Atención, porque el Ministerio de Educación presentó nuevos datos sobre el acoso escolar. Los resultados le van a sorprender. Se imagina en este mismo y preciso momento, por ejemplo, su hijo podría ser víctima de esta situación. Nosotros lo hablaremos aquí con expertos en Al Mediodía. Así es, Arturo, el bullying no se lo pierda a las 12 en punto por Ecuador TV. Así reaccionas cuando en este Día de la Madre y del Padre puedes decirles cuánto los quieres. Habla con ellos ilimitadamente, porque con tus recargas superiores a $6 en tu chip más, tienes llamadas libres a fijos y móviles CNT. Además, recibes bonos en redes sociales y más minutos para hablar con otras operadoras. Cámbiate al prepago que puede más. CNT es LTE 4G. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Oh, man. Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Pensamientos Críticos, soy Carlos Rabascal y estamos el 23 de mayo y usted está sintonizando su medio público Ecuador TV. El día de hoy tendremos a José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, y luego tendremos a Guido Vargas, prefectos de Sucumbíos, con quien vamos a hablar pues, sobre las coyunturas políticas territoriales, por cierto, y también sobre consideración, en este caso de José Bolívar, conocido como el Chato Castillo, una evaluación de estos 10 años del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Revolución Ciudadana. José Bolívar Castillo, señor alcalde, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar en los estudios de la ciudad de Quito. Muchas gracias a usted porque me da la oportunidad de expresar de manera pública el sentimiento que el pueblo del Ecuador y el pueblo de Loja tiene respecto de lo que ha significado esta década de esfuerzo, de lucha en la línea de la equidad. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Creo que a todo señor, todo honor, y gracias por darme la oportunidad de decir públicamente, como representante del pueblo de Loja, nuestra gratitud por lo que le ha significado para el país este proceso. Proceso que estamos seguros
porque ese es el dictamen del pueblo en las urnas, va a ser continuado, profundizado, acelerado en la línea, en la buena línea de la equidad. Bueno, vamos a eso entonces. Comencemos. José Bolívar Castillo, en esta introducción habla de que ha existido un fortalecimiento en términos de equidad territorial. ¿Esto qué ha significado para los municipios? ¿Qué ha significado para las ciudades? Bueno, yo debo decirle una apreciación un tanto crítica en esto, ¿no? A mí me gusta ser objetivo. No tengo razones de tener que expresar más allá ni menos de lo que en realidad pienso y creo. El movimiento ARE, que forma parte en Unidos con Alianza País de esta fuerza y otras fuerzas que han impulsado este proceso de cambio, siempre ha estado insistiendo en algo que lo consideramos vital. Y es que no es factible en un país conseguir la equidad económico-social si antes no se consigue como prerequisito inobjetable la equidad territorial. Porque cuando ya la gente, llevada por la desocupación, la miseria, la angustia, se amontona en los suburbios de las grandes metrópolis y se convierte en esa famosa cantera electoral donde funciona el populismo, es decir, la dádiva, la filantropía con fondos públicos, ahí la democracia se deforma y la democracia no funciona. Entonces, en estos 10 años hemos avanzado mucho en muchos aspectos, pero creo que nos toca ahora profundizar mucho más en el tema de la equidad territorial. En esto queremos aportar. Pero la equidad territorial, si bien es necesaria, parece que en el Ecuador no pasa más allá de un concepto que cuando se la quiere implementar, no se la implementa, por dos vías. Una, por falta de decisión política de los gobiernos centrales, y otra, por falta de decisión política de los propios alcaldes, porque creen que sus espacios terminan siendo parcelas políticas de poder. Entonces, mientras el Estado ecuatoriano, a través del gobierno central, siga asignando los recursos tal cual como está diseñado en este momento, simplemente nadie quiere salir de la zona de confort. Nadie quiere actualizar los catastros, nadie quiere sincerar los impuestos municipales de las ciudades y nadie quiere tener ese problema porque siempre se mira de cara a las próximas elecciones. Vea, querido Carlos, si yo algo he admirado y apoyado en el gobierno de Rafael Correa y en Rafael Correa como ser humano, es esa capacidad de luchar, de enfrentar la injusticia, la inequidad, ahí donde se presente. Gobernar nunca será adular. Gobernar siempre será meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, que por lo regular, siendo legítimos, son contrapuestos. Y entonces, nadie puede salir de un gobierno teniendo a todos de amigos, porque evidentemente... El que pretende hacer eso no ha gobernado. No ha gobernado. Entonces, como él alguna vez me dijo, todo lo trascendente es confrontacional y todo lo trascendente es discutible. Vamos a mi inquietud. Entonces vamos a esta inquietud. ¿Qué nos pasa en este aspecto? Descentralizar, es decir, generar equidad territorial, es navegar contra corriente. No es funcional electoralmente. Y por otro lado, visto la cosa desde el lado de los gobiernos seccionales, hay mucha gente que cree que el Estado le puede servir de instrumento político personal. Usted ha visto en este junta de todos contra uno que trataron de hacer para evitar que pueda continuar la revolución ciudadana y que el pueblo les dijo no. En este todos contra uno, estas gentes que estaban al frente de gobiernos seccionales creían que el gobierno seccional era la oportunidad de convertirlo en punto de apoyo para sus espacios políticos propios personales. Ya, y ahí vienen estas concesiones a las que usted hace referencia. Es decir, no cobro impuestos, rebajo, dono, doy, ¿no? Pero no procuro generar equidad, es decir, redistribuir para dinamizar una economía. El Ecuador es un país de moda, lamentablemente, en términos de política.
El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, conocido como el Chato Castillo, formó parte del movimiento municipalista en algún momento dado. Siempre, y sigo siendo. Sí, pero me refiero en la época que se juntaba el Corcho, Jaime Nebot, José Bolívar Me Castillo. tocó presidir la AME. Y todos los otros alcaldes. Y se hablaba, el municipalismo es la solución para el desarrollo del país. Pero lo cierto es, no pasó de ese pronunciamiento, de esa expresión. Nunca vi una propuesta de modelo de desarrollo desde lo local y territorial, hasta el punto que llegamos a la Constitución de Montecristi y hablamos de la regionalización. Y la regionalización está escrita y concebida en la Constitución pero de Montecristi. enrevesada a la vez. Pero complicada, enrevesada y simplemente cuando a ti se te ocurra. Mira, querido amigo, el estatuto para elegir la Asamblea Constituyente de Montecristi, para que funcione la Asamblea Constituyente, volvió a repetir los mismos vicios de la politiquería tradicional del país. Voto en plancha, asambleístas nacionales y provinciales. Sin debate, le pusieron sin pensamiento crítico. Le metieron 24 que sumados a los 20 de Pichincha y 21 de Guayas, más los internacionales, que bien sabemos cómo funcionan esas elecciones a nivel internacional, tú tenías una mayoría absoluta opuesta a cualquier proceso de centralización y de cambio. El presidente Correa, por ejemplo, él aspiraba que el país se estructure, vertebrarlo horizontalmente con las 7 regiones horizontales, que dio inclusive el decreto 878 del 18 de enero de 2008, que está vigente y que no ha tenido mayor aplicación. Fíjate que ni para el censo del 2010 hicieron el censo en base a las 7 regiones horizontales y las 2 metropolitanas. No lo hicieron, porque permanentemente hay una presión de la burocracia sedimentada y del, yo diría, pragmatismo, entre comillas, político, de que lo que hay que es recurrir a las canteras electorales de las grandes metrópolis, porque eso produce los votos y eso crea o tumba gobiernos. Ya, pero eso Entonces, no va en función del desarrollo, eso es lo que tenemos que cambiar. Eso lo frustra al país. A ver, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, si queremos cambiar, si queremos trabajar estructuralmente, tenemos que ser más serios. Y para cambiar la coyuntura tenemos que trabajar en la estructura. Es navegar contracorriente, porque para poder cambiar la estructura, tú vas a resentir a un montón de gente que está muy bien acomodada dentro de la estructura anterior. Claro, pero están navegando en favor de sus contratos y no están navegando en función de la ciudadanía. En función de país. En función de país. No puede ser que el promedio del gasto dentro del presupuesto de los municipios, no hablo de todos, pero hablo de un promedio, sea más del 60% en gasto corriente. Claro, no puede ser. Es permanente. Vea lo que me toca a mí. Yo tengo un cabildo. Cállate de espaldas, Carlos. Cállate de espaldas de lo que te voy a decir. Un cabildo donde los asambleístas, los concejales de Alianza País, votan junto con los del CREO y los del MPD, juntos, para impedir que la administración municipal pueda conseguir autofinanciamiento del municipio, mejores ingresos, mayor redistribución, ejecutar obras fundamentales. Andan permanentemente viendo cómo consigo clientelas electorales. Eso es terrible. Pero mira tú la hipocresía y la incoherencia que hay en los discursos políticos que salen desde la propia territorialidad y desde la propia clase política. Cuando negociamos la integración regional o cuando negociamos un acuerdo comercial para el desarrollo, decimos hay que respetar las asimetrías. Hay que respetar las asimetrías. Claro. Pero cuando hablamos de la regionalización, que no es otra cosa que la agrupación por regiones de municipios grandes, medianos y pequeños, casualmente para equilibrar para eliminar asimetrías y poder ayudar a los pequeños, sobre todo, que no tienen mucha capacidad de reacción, ya no nos interesa. Te cuento. O sea, discurso para afuera, pero discurso para adentro, no. Te cuento que me cupo el honor de presentar una ponencia en Hábitat. Pasada la reunión que hubo en octubre. Sí, el año pasado, en octubre, si no me equivoco. Planteé el tema de la importancia de las ciudades intermedias para la mejor estructuración demográfica del mundo. O sea, superar el proceso metropolizador y dar mayor importancia a las ciudades intermedias. Llamó mucho la atención lo que se dijo. Pero la resolución de Quito ya venía redactada desde Nairobi. Entonces no se pudo incluir eso. Y es que, querido amigo, por la vía de la metropolización, esto no se acomoda, ni desde el punto de vista económico-social,
ni peor desde el punto de vista ecológico. El país necesita desarrollarse armónicamente. Necesitamos unas 30 o 40 ciudades intermedias bien puestas, capaces de dar valor agregado a su producción primaria, de exportar por su propia cuenta. ¿Cuántos años tienes, José Bolívar Castillo? Discúlpame la imprudencia. 72 años. ¿Y en la política? Y en la política debo tener alrededor de 50. Te vengo escuchando eso desde hace 50. Pero vamos avanzando. O sea, yo te debo decir, cuando regreso a ver atrás, Carlos, yo me doy cuenta que si bien no hemos acabado de subir la alta cordillera, pero subiendo estamos, avanzando estamos. La prueba es lo que vamos logrando en Loja. En Loja se va avanzando, ¿no? El gran cuello de botella que tiene Loja es el problema de la incomunicación, tanto aérea como vial y como electrónica. Pero estamos empujando, superando, buscando formas. Ve, esto de que el presidente de la República, Rafael Correa, aquí expreso mi gratitud por eso, tomó la decisión de que el Festival Mundial de Teatro y Artes Vivas se realice no en las grandes metrópolis del país, sino en Loja. Y dijo, Loja es la capital cultural del Ecuador. Pues ubicar en Loja ese festival significa un desafío brutal a la incomunicación a la que está sometida Loja. Entonces tendremos que buscar formas, sí o sí, de superar el aislamiento vial que todavía lo sufrimos. Porque en vialidad la región sur no está como está la región norte o la región central del país. Superar el aislamiento aéreo. Que Loja tenga una carreterita adecuada de la ciudad al aeropuerto. Unita. Acá tienen 6, creo. Y ha subido la plusvalía enormemente. Se ponen bravísimos cuando les quieren cobrar la plusvalía, ¿no? Y que tenga Loja una buena comunicación electrónica, ¿no? Porque es una ciudad universitaria. Una ciudad que necesita conectividad digital, ¿no? Todo esto son desafíos que vamos avanzando. Yo no veo con pesimismo esto. El pueblo ecuatoriano volvió a pronunciarse para que sigamos luchando en esta línea de la equidad. Y estoy seguro que con el gobierno del licenciado Lenín Moreno vamos a avanzar en esa línea, porque eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. A ver, José Bolívar, yo no es que sea pesimista, no es que sea pesimista. Yo lo que estoy diciendo es más bien que necesitan los alcaldes del país más renunciamientos para dejar de ser capataces y convertirse en mandatarios locales y territoriales. Es que, ¿sabe lo que les hace falta a los alcaldes? Y me refiero a las ciudades pequeñas e intermedias, más bilirrumina patriótica. Porque el problema es que siguen pensando en votos y no en equidad, no en desarrollo, no en su gente. Y luego el problema de la lugartenencia, el síndrome de la lugartenencia, que es una especie del síndrome colonialista. Hay un colonialismo interno. Hay alcaldes que quieren, de alguna manera, arreglarse con la partidocracia central del país. Y entonces, para arreglarse con la partidocracia central, que no quiere tener líderes en provincias, que no respeta a los líderes, los considera caciques, los estigmatiza. Lo que quiere tener la partidocracia centralista nacional es encargados de la propaganda, encargados de distribuir la troncha política, pero no respetan que exista liderazgos. Entonces, hay muchos alcaldes que adoptan una actitud oportunista y se ponen, toman la forma del recipiente que los contiene. Como hablamos en Guayaquil, aunque a algunos no les guste, hermano querido, mientras no haya gobernadores elegidos popularmente que agrupen regiones y que cada región haga su propio plan de desarrollo, ya debió haber su especialidad. Pero ¿qué hicieron en Montecristi? ¿Qué hicieron en Montecristi? Pusieron el 242, el presidente estaba feliz. Un día me dijo, Chato, ya tenemos las regiones, provincias, cantones y parroquias. ¿Pero qué pusieron más abajito? Pusieron que para formar las regiones, estas son a libre opción de las prefecturas. ¿Qué prefectura quiere hacerse el Caraquiri para generar una autoridad superior de carácter regional? Ninguna. Y pusieron tal cantidad de trabas más abajo que volvía imposible. Entonces, fíjate, esa Constitución de Montecristi, tenemos también que hacerle cambios, porque esa Constitución está muy llena de sí, pero no, no, pero sí. Lo mismo pasa en el seguro. Nuestra asambleísta presentó un proyecto de enmiendas constitucionales que ojalá podamos ir entresacando de ella algunas cosas que puedan cambiarse vía ley y otras mediante enmienda constitucional y otras, quién sabe, sea necesario reformas constitucionales, pero tenemos que avanzar en esta línea, viendo para adelante, no viendo para atrás,
Podemos tener constituciones escritas de una forma maravillosa, con declaraciones de principios, con una estructura orgánica que la podemos llevar a la perfección, constituciones estupendas, pero si no cambiamos algo, mientras no desterremos el subdesarrollo en la mente de algunos, no vamos a llegar a... Su desarrollo que se expresa en oportunismo, en tomar la forma del recipiente que me contiene, y eso es grave. Porque tenemos que tener objetivos y tenemos que ser capaces de luchar por esos objetivos. Bolívar, El Chato, Castillo, gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Siempre resulta tan corto poder hablar contigo, pero gracias por darme esta hermosa oportunidad de expresar de manera pública la gratitud, a título personal como alcalde y a nombre del pueblo que represento, por lo que se han significado estos 10 años de lucha, de confrontación por la equidad. Hay mucha gente que le incomodó eso, pero le incomodó porque sabía que estaba buscándose generar situaciones de justicia. Y te digo una cosa, la equidad no es solo problema ético, Carlos, es problema de funcionalidad económica. Un país que no tiene equidad no puede funcionar económicamente. Ahí es donde se generan los oportunidades. Nadie pone una fábrica de camisas en un país de descamisados. Voy a ir a Loja y te debo esa visita a hacer un programa especial sobre esto. Bueno, muchas gracias. Usted se me lleva el tiempo. ¿Sí? No, gracias, te agradezco mucho. Bueno, hacemos una pausa, seguimos con Pensamiento Crítico con el prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas, para hablar sobre el desarrollo amazónico y la ley orgánica de circunscripción territorial. Temas que son fundamentales ya tratar a profundidad, por cierto. El Ecuador no es Guayaquil, no es Quito, no es Cuenca, no es Manabí. Vamos mucho más allá de eso. El territorio es fundamental para el desarrollo de los ecuatorianos. Venimos de inmediato. Flaco. Jugueteame este arroz, por favor. ¿Don caballero? Pon un juguito. Enseguida. Primer plano, solo cine ecuatoriano. Muy pronto. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día, con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Cunaca, Mamayacami, Canchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Rocafuerte es un cantón de la provincia de Manabí, rico en tradiciones y folclore, conocido mundialmente porque la gente de estas tierras prepara los dulces más deliciosos del Ecuador. Estamos hablando de que es la cuna de galletas de almidón, de los de estos yoyos, de lo que son los alfajores, los helados de rompaza, etc. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. Guido Vargas, prefecto de Sucumbíos, como lo había anunciado, ya se encuentra con nosotros. Vamos a hablar sobre el desarrollo amazónico y la ley orgánica de circunscripción territorial. Señor prefecto, muy buenos días. ¿Cómo está el desarrollo amazónico? ¿Existe un plan de desarrollo de la Amazonía? Bueno, efectivamente el plan de desarrollo de la Amazonía ecuatoriana. Primero, un buenos días a todo el país. Gracias por la invitación, sí. Es mi obligación la invitación y escuchar todas las voces, sobre todo desde los territorios. Sí, yo creo que es uno de los temas fundamentales. Por eso creemos en su representado medio de comunicación, porque se recoge todos estos aspectos importantes. En el tema del plan de desarrollo de la Amazonía ecuatoriana se ha venido trabajando desde el ECORAE actualmente, ¿no? Se ha planteado, se ha aprobado el plan de desarrollo de la región amazónica. Pero existe mucho por cumplirse este plan de desarrollo que tenemos nosotros. Un plan muy amplio, muy ambicioso, pero que faltan los recursos para poder cumplir estos aspectos importantes. ¿Pero no le parece paradójico, señor prefecto, que el plan de desarrollo esté en el ECORAE, cuando debería estar dentro de una estructura representada por un gobernador regional de la Amazonía? Por eso es que nosotros hemos planteado ya
la creación de una nueva ley orgánica que permita, lógicamente, recoger todos estos aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales. Y qué importante, el ECORAE tiene que desaparecer, es uno de los ejes fundamentales en el tratamiento desde el mismo conversatorio con las bases sociales del pueblo. Las autoridades hemos visto de que casi nada o poco se ha podido hacer desde el ECORAE. Entonces, hoy por hoy lo que se plantea es una nueva ley que se ha considerado también la presencia y la participación de los 3 niveles de gobiernos, con la participación de las culturas, de las nacionalidades, de los pueblos, para poder de esa forma construir un nuevo instrumento que reemplace todas estas leyes pequeñas que lógicamente... Esa es la visión en términos de instrumento. ¿Qué contiene este plan de desarrollo que ustedes quieren proponer? El plan de desarrollo con esta nueva ley lo que queremos es incrementar las rentas en el caso de los recursos, en el caso petrolero, de que el barril de petróleo que hoy por hoy ha sido extraído, que ha sido vendido, lógicamente queda $1 de recurso. Hoy lo que se plantea es un 5% del costo del barril vendido, ya que esto va a beneficiar para todos estos sectores. Más vialidad que carece, hay que ser honestamente, la Amazonía ecuatoriana carecemos por vialidad, las vías, las troncales que tenemos o estatales desde Quito hacia Puerto del Carmen son vías de llorar, vías destrozadas. En el tema educativo nosotros queremos que nuestros 3.500 bachilleres que se incorporan cada año en la provincia de Sucumbíos, si sumamos el resto de provincias, no queremos que se queden únicamente en la preparación académica a distancia, sino que tengan sus propias líneas educativas a través de esto. Usted me habla de la participación en el precio del barril de petróleo, pero ¿qué pasa con la participación de la ciudadanía, de la Amazonía, que también tiene que meterse la mano en el bolsillo y pagar los impuestos para alcanzar el desarrollo? Hay algunas prefecturas que no tienen las vías, y que tienen mucho tiempo ya ejerciendo esas funciones y que es responsabilidad de prefecturas. ¿Dónde está entonces esa corresponsabilidad? Bueno, en este caso yo creo que es importante también hacer notar, usted conocerá, este año 2016 y el 2017 son años muy críticos para todo el mundo. Para todo el mundo, para todo el Ecuador, para todos los niveles de gobiernos. En el caso de los recortes presupuestarios afectaron en la provincia nuestra de Sucumbíos $6.205.000. Fueron los 2 últimos años. ¿Qué pasó con antes? Pero antes, todos estos recursos, esa es la forma como administraron anteriormente. Yo puedo responder desde el 14 de mayo del año 2014. Que asumimos la responsabilidad, en donde sí, efectivamente, los recursos se despilfarraban en forma, para mí, desleal desde la autoridad para su pueblo. Mire, 1 kilómetro de vía, por ejemplo, se contrataba en $150.000 la construcción de una carretera de apertura del lastrado de 1 kilómetro. Hoy por hoy la prefectura administrada por la administración 2014-2019... ¿Es la suya? La administración directa en poner en marcha, hacer valer la mano de obra de nuestros trabajadores, ya no cuesta eso sino $35-40.000 el kilómetro. Esa es la diferencia. Usted me habla de un rubro, precio de petróleo e infraestructura vial, pero vamos a las otras cosas también, porque no solamente nos podemos quedar en la infraestructura, que es importante, etcétera, etcétera, las oportunidades de desarrollo para el mismo pueblo pero el tema educativo, por ejemplo. Ok, vamos. Es el tema educativo. Este tema lo hemos venido discutiendo por más de 15 años. Todo diputado en aquella época, vamos por la creación de la Universidad Estatal para la provincia o para la región amazónica. Esperamos, hemos ya permanecido muchos años allá, hasta el día de hoy no tenemos. Sí, existe en camino una Universidad Regional Amazónica que quedó plasmada en la Ley Orgánica de Educación Superior, el pasado periodo de la Asamblea Nacional de 2009-2013. Sí, quedó, se constituye la ICANN, pero hasta el día de hoy no está en funcionamiento. Entonces lo que queremos es poner en marcha este instrumento importante. Carece, no tenemos educación, nuestros estudiantes tienen que emigrar a Guayas, a Pichincha, donde el Estado, a través del Ministerio de Educación, a través del CNESID, se ubique en donde tiene que estudiar su estudiante. Los nuestros no tienen en la provincia.
tendrán que emigrar. Ese tipo de temas hay que también considerar y por eso es que hoy por hoy nosotros hablamos mucho del tema educativo. El tema del trabajo también, que me gustaría que usted lo trate como un gran y excelente periodista, que lo vemos todos los días en la Amazonía ecuatoriana con mucha atención. El tema del trabajo, mano de obra. Las empresas transnacionales, nacionales, públicas que operan en la provincia y en la región amazónica, poco o nada se garantiza la mano de obra para la gente. Eso es lo que nosotros queremos. Vienen de otros lados. Con el respeto que se merecen otras provincias, existe todavía este rato fluidez económica. En nuestras provincias están en cero la dinámica económica. ¿A qué se debe eso? Se debe básicamente por mano de obra especializada que a lo mejor todavía no lo tiene la Amazonía. Bueno, los técnicos tenemos porque nosotros hemos hecho de esto una profesión. No importa si es bachiller, no importa si es ingeniero, pero su capacitación y de los años de experiencia son técnicos especializados petroleros en herramientas, a profundidad, petrolero en cementación. Y lógicamente esta mano de obra es la que nosotros la tenemos botada este rato, porque la industria está un poco bajo de operación y claro, vienen de otros países, de otras provincias a ubicarse en estos puestos y no se garantiza la mano de obra para ellos. Entonces, este tema tenemos que discutirlo y esto es la oportunidad que tenemos. Y hay que trabajar en la generación de trabajo. Y en esta ley que planteamos, en este proyecto que estamos trabajando, que el día sábado 20 de mayo se llevó una inmensa asamblea regional amazónica en el Coca, en la provincia de Orellana. Entonces, de ahí se pudo debatir los 6 prefectos amazónicos, unidos los alcaldes a través del Comaga, el Aguparos a través de las juntas parroquiales, la Asamblea Nacional a través de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Tratamos el tema, el asambleísta Jofre Poma, vicepresidente de esta comisión, que fue delegado por parte de la Asamblea Nacional y también de la Comisión Especializada, se pudo llegar a un acuerdo importante de acercamiento para construir esta herramienta que permita tratar los aspectos sociales, económicos y culturales. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con la economía popular y solidaria? ¿Qué pasa con algo que la Amazonía pudiese tener un gran potencial, un gran escenario natural para generar producciones y realizaciones cinematográficas internacionales? ¿No falta ahí creatividad? Falta creatividad. Ahí juega un rol muy importante el sistema universitario en esta región, en estas provincias. Esto va a ser un rol protagónico que va a tener la educación superior a través de la suscripción de la educación allá. Si esto no existe, podemos pensar. El turismo, tenemos cuencas, tenemos la belleza, como usted conoce, tanto en la ribera del Napo, del Aguarico, del Reventador, tenemos el Alto Sucumbíos, tenemos muchas fuentes de turismo, pero necesitamos recursos para poder publicar mucho más. Necesitamos recursos también para obtener estos resultados importantes, Carlos. Si es que esto se logra obtener un resultado positivo en crear la nueva ley de la circunscripción territorial amazónica, usted va a tener recursos para la educación, va a tener recursos para más obra pública, va a tener recursos para fomentar lo productivo. Mire usted, nosotros tenemos una excelente calidad de cacao, de café, de maíz, de arroz, de piscicultura, como usted lo conoce, pero hoy por hoy, si no hay recursos, no puede invertir en grandes proyectos. Ya necesitamos industrializar. ¿La banca pública llega ya? La banca pública, pero los intereses siempre están en alto. Si usted no paga los 3 meses... ¿La banca privada llega ya? La banca privada también hasta el 21% de interés. Entonces, este tipo de temas, yo creo que tenemos que no. Para eso tenemos los gobiernos autónomos descentralizados. Y en esta ley reconoce, lógicamente, el 80% será para inversión y el 20% será, lógicamente, para gobiernos autónomos descentralizados, voy a discrepar. Usted existe en términos de concepto, en términos de membrete, pero no existe en términos de integración. Yo estimo, hemos hecho todo hasta lo imposible como prefecto, es unificarnos. Nos ha costado 3 años de división, de bronca, de pelea, para poder decir, necesitamos unificarnos para poder reclamar un justo derecho y construir una herramienta, pero no de discrepancia. Me comprometo a ir a la Amazonía yo sí. A profundizar sobre eso. Venga, la prefectura de Sucumbíos, los habitantes... Queremos, Carlos, que usted llegue para hacer una mesa redonda de trabajo. Recorramos juntos la provincia y la región. Y créame que como prefecto y presidente de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, estamos nosotros muy de acuerdo a estrechar las manos que tiene extendida el señor presidente de la República. Es una de las decisiones fundamentales que hemos hecho con Lenín Moreno para que
nos reunamos, que nos bajemos de la gran bronca, del gran problema, hacia una discusión de amigos, de amazónicos, y él como amazónico también. Señor Prefecto, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Dios le pague por su espacio. No, es mi obligación. Es mi obligación atenderlos a todos ustedes, a las voces distintas, diversas. El que no lo ven en pantalla es porque no quiere venir. Y quiero verlo en la Amazonía, en el agua. Pongamos fecha. Pongamos usted fecha. me avisa. Dios le pague. Ok. Amigos televidentes, durante mucho tiempo estoy tratando de entender a la humanidad. Pero cuando veo lo que pasa en Manchester, cuando veo lo que pasa en Venezuela, entonces yo me quiero preguntar, ¿qué nos está pasando? Con el pretexto de que hay que mejorar la vida de los seres humanos, con el pretexto de que hay que defender las ideologías, ¿nos estamos matando? Con el pretexto que hay que ganar las elecciones para alcanzar el poder, ¿nos estamos dividiendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Es imposible ponernos de acuerdo en un concepto de desarrollo local, territorial, nacional, internacional? ¿Es imposible lograr una verdadera integración regional? Aquí en Latinoamérica se ha hablado mucho del Banco del Sur. ¿Dónde tenemos nosotros colocadas las reservas? ¿Qué pasa con la plata de Latinoamérica? ¿Acaso no podemos reconocer lo que nos hace falta y plantear soluciones estructurales para nuestra gente? ¿O seguiremos simplemente en los recursos, en los discursos, en la retórica, en la construcción de violencia verbal, que en algunos casos puede llevar a la violencia física como sucede en otras partes del mundo? Es momento de reflexionar. ¿Qué es la vida? ¿Qué es para usted la vida, amigo televidente? ¿Qué es para usted la colectividad? ¿Qué es para usted la sociedad? ¿Qué es para usted el país? Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Si hubiese un felino diseñado para cualquier reto, un cazador supremo con los poderes combinados de todos los felinos, un supergato, ¿cómo luciría? ¿Podría este formidable felino existir? Nat Geo nos trae Super Felino. Hoy, 20 horas. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Los ecuatorianos somos gente de fuerza, tenacidad y valor, incluso antes de ser un país. Hace 2 siglos, en la noche del 23 de mayo de 1822, el Ejército Patriota, formado de serranos, costeños y latinos de la región, avanzó por las faldas del volcán Pichincha, bajo el mando del general Antonio José de Sucre. En la mañana, se encontraron con las fuerzas españolas y luego de una larga batalla, conquistamos al fin la ansiada victoria. Ahora en la entrada del Templo de la Patria, podemos leer la frase que nos recuerda: aquí renació la patria. 24 de mayo, la batalla del Pichincha. Ecuador TV. Somos valor. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un Doppio Box Z con 2.5 GB, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 GB para YouTube y ellos con Office 365 y 1 TB en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT.
En este martes 23 de mayo tenemos más información para compartir con todos ustedes. Gracias por su sintonía. Me acompaña desde el puerto principal mi compañero Abraham Verduga, como cada mañana. ¿Qué tal, Vane? Es un gusto acompañarte. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Vamos con el desarrollo de la información. En el marco de la reunión 172 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a realizarse este jueves en Viena, Austria, nuestro país, ratificará su apoyo a la propuesta de extender la medida de reducción de la producción de hidrocarburos, un tema que se analizará en este encuentro. En el compromiso suscrito por la OPEP el 30 de noviembre del año 2016, Ecuador se comprometió a reducir su producción en un 4,6% durante el primer semestre del 2017. La reducción acordada se ha traducido en precios justos para los productores del hidrocarburo. Y la Secretaría Nacional de Comunicación realizó su rendición de cuentas de la gestión durante el año 2016. Se informó que se cumplió con una ejecución presupuestaria de más de 15 millones en el desarrollo de productos como el Enlace Ciudadano, TV Ciudadana, los conversatorios presidenciales, entre otros. Y además se posibilitó una importante campaña informativa tras el terremoto del 16 de abril del año pasado. En este espacio, el titular de la SECOM, Patricio Barriga, brindó su posición sobre posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso se pronunció sobre la futura investidura del nuevo presidente del Ecuador. Se refirió además a las curules obtenidas por el movimiento Creo en la Asamblea Nacional. La alianza Creo Suma, junto a otras agrupaciones políticas, recibió casi 5 millones de votos en la última elección. Eso nos pone en el centro de la vida política del Ecuador. El expostulante a la vicepresidencia Mauricio Pozo puso a consideración del gobierno entrante una propuesta de plan económico para el periodo 2017-2021. Entre otras cosas, propone que sea el sector financiero privado el que maneje el esquema de dinero electrónico y plantea también sanear las finanzas públicas, fortalecer al sector externo, mantener un sistema financiero sano y mejorar la imagen en el exterior para reforzar la dolarización en el Ecuador. En un comunicado titulado "Banquero Guillermo Lasso no tiene autoridad moral para dar lecciones al gobierno", publicado en su cuenta de Twitter, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, respondió a las declaraciones del ex candidato presidencial. Banquero Lasso, la agenda la pone el binomio ganador y no usted, que le recuerdo, todavía está en deuda con el país. La única crisis que existe es la crisis moral de los autores del feriado bancario. Una vez más, explique bajo juramento lo siguiente. ¿Cómo adquirió el Banco de Guayaquil? ¿Cuántos bienes tiene fuera del Ecuador? Informe si compró CDRs de manera directa o indirecta, con algún tipo de descuento para colocarlos al 100%, perjudicando a las víctimas del feriado bancario. Informe si tiene directa o indirecta participación en 49 empresas offshore, publicadas el 15 de marzo de 2017, en la investigación del medio argentino Página 12. Explique si compró empresas offshore para evadir impuestos en Ecuador. Explique sobre la empresa Positano LLC y otras empresas que se mencionan en dicha investigación periodística. Explique la razón de constitución del Banco Banisi en Panamá. Explique cómo durante los años de la peor debacle financiera de nuestra historia, su empresa, Andean Investment, aumentó su patrimonio de 1 a 31 millones de dólares. Explique si se ha enriquecido entre el año 1999 y 2001, momento de la mayor debacle financiera de nuestra historia. Cuando cumpla con esa declaración, nuevamente lo desafío a debatir sobre estos temas. Jorge Glass Espinel. El caso que involucra a la constructora Odebrecht por la adjudicación de contratos estatales presuntamente de manera irregular es investigado en 3 continentes. La modalidad de pago de supuestos sobornos es hasta el momento la red de corrupción más grande. La constructora Odebrecht es una empresa brasileña de negocios en campo de ingeniería y la construcción. Tiene filiales en Sudamérica, América Central, el Caribe, Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente.
Sus orígenes datan de 1944 y según las investigaciones realizadas por las autoridades de Brasil, se ha descubierto que por más de 10 años Odebrecht y filiales como Braskem crearon una unidad de negocios encargadas de entregar sobornos a funcionarios estatales y políticos de Brasil principalmente para adjudicarse obras públicas e incluso influenciar en la elaboración de leyes que los benefician en el área de la construcción, esquema que se investiga si fue implementado en los países en los cuales Odebrecht mantenía operaciones. Las investigaciones de la Operación Lavallato permitió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos calcular que la cifra de sobornos entregados es cercana a los $800 millones, lo que le generó beneficios en no menos de 1.900 millones de dólares entre 2013 y 2016. Dicha operación reveló además actos ilícitos practicados en la estatal petrolera Petrobras. La información entregada es parte de un acuerdo entre Odebrecht y la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza, que contempla además la reducción de penas de los involucrados. Esto ha obligado a los países en los cuales Odebrecht ha ejecutado o mantiene operaciones a iniciar varias indagaciones para determinar si funcionarios o exfuncionarios cayeron en las redes de corrupción de la constructora. En el caso de Ecuador, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ha solicitado a la Fiscalía que revise las condiciones y personas que participaron en los procesos de adjudicación de proyectos a Odebrecht desde 1987, cuando arrancó operaciones en nuestro país. El gobierno nacional califica a dicha compañía como corrupta y corruptora. Carlos Flores, Ecuador TV. Otro tema, el apremio por no pagar las pensiones alimenticias será la última instancia según una sentencia emitida por la Corte Constitucional. Modificaciones que serán provisionales hasta que la Asamblea Nacional tramite las reformas al Código de la Niñez. Esta sentencia sustitutiva la emitió la Corte Constitucional tras demandas planteadas meses atrás en torno a la inconstitucionalidad del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, en el que se indicaba que en caso de que el padre o la madre incumpla el pago de 2 o más pensiones alimenticias, se podrá solicitar el apremio personal, es decir, la detención. Sin embargo, con este dictamen el texto se reemplaza y primero se tiene que convocar a una audiencia en la judicatura para revisar los motivos o circunstancias por los que la persona no pudo cumplir con el pago y llegar a un convenio. En dicha audiencia el demandado también podrá justificar si es una persona con discapacidad o que padece alguna enfermedad catastrófica que le impide el ejercicio de actividades laborales. En caso de incumplimiento a dicho acuerdo, el juez en primera instancia podrá emitir la prohibición de salida del país y el apremio parcial. ¿Cuál es esta pena? De los 30 días, por decirle, en primer caso, o 180 días de reincidencia, pero en determinadas horas. En vez de mandarles a la cárcel todas las 24 horas, que indudablemente le cuesta al Estado y mucho dinero mantenerles allí. Dicho texto será reemplazado hasta que la Asamblea Nacional tramite las reformas al Código de la Niñez enviadas por el Ejecutivo, que contempla esta temática. Mientras tanto, a criterio de la ciudadanía, esta resolución permitirá que los padres busquen alternativas de pago. Me parece una buena opción porque si no las personas se quedan privadas de la libertad y no generan recursos. También se le está obligando a que se haga responsable y también va a cumplir con lo que está debiendo. Sin la libertad, pues obviamente no va a tener ni con qué pagar, no va a poder trabajar, llenándose las cárceles de personas que podrían ser productivas en libertad. La sentencia emitida por la Corte Constitucional está vigente y en las próximas horas el Consejo de la Judicatura la difundirá a los jueces. Olga Velasco, Ecuador TV. En otro tema, jóvenes estudiantes del grupo de alto rendimiento comenzarán en los próximos días su etapa de nivelación por un lapso de 9 meses para que puedan postularse e ingresar a las mejores universidades del mundo. John Páez es de San Lorenzo Esmeraldas. Se graduó como bachiller en el Colegio Fiscomisional 10 de agosto. Obtuvo un puntaje de 989 puntos sobre 1000 en el examen Ser Bachiller. Él es parte del grupo de alto rendimiento GAR. John iniciará su nivelación para que pueda viajar a Cuba a estudiar medicina. Y también quiero conocer cosas nuevas, cosas que me sigan levantando el ánimo de seguir estudiando. John vive con su madre y hermano. Considera que sus ganas de estudiar y salir adelante lo llevarán lejos para apoyar a su familia y a la gente de su provincia. Sobre la beca, yo creo que me la ganó con esfuerzo y seguiré haciendo el esfuerzo para seguir adelante. Anthony, de 17 años, también se prepara para estudiar ingeniería química, ya sea en Francia o Canadá. Este joven de Machachi, en Pichincha, obtuvo 955 puntos sobre 1000 en el examen Ser Bachiller. Primero es una felicidad y después es un gran objetivo, un gran reto. Para mí siempre ha sido un sueño ir a estudiar al exterior. Tanto John como Anthony son parte de los 251 estudiantes del grupo GAR que iniciarán su nivelación para postularse e ingresar a las universidades élite del mundo.
748 becarios han logrado entrar y cursan ya sus estudios según la Cenecit. Con una inversión pública por estudiante de alrededor de 200 a 250 mil dólares por los 4 o 5 años que estudian en este caso su licenciatura. El gobierno nacional ha destinado al momento más de 600 millones de dólares en becas para 20.000 becarios en los 10 años de gestión del presidente Rafael Correa. Javier Ceballos, Ecuador TV. Una organización que se une al diálogo con el presidente electo Lenín Moreno es la Asociación de Profesores de Inglés del Ecuador, quien con propuestas claras en beneficio de estudiantes y docentes buscan cooperar para potenciar este idioma en el país. Su objetivo es trabajar de la mano con Lenín Moreno, con apoyo teórico, técnico y académico para impulsar el idioma inglés como segunda lengua. Proponemos al gobierno, por ejemplo, traductores de inglés para el presidente, vicepresidente y todos los representantes del gobierno, para cuando salgan del país puedan tener nuestro apoyo. También presentamos un proyecto llamado Go In Teacher, que es un proyecto para que los profesores de inglés puedan prepararse aquí y después puedan salir con becas al exterior. Con relación al bachillerato internacional, en días pasados, durante la entrega de la repotenciada Unidad Educativa Provincia de Tungurahua, el ministro de Educación destacó los avances de esta modalidad de estudio. La acreditación internacional a través del programa de bachillerato internacional. Esta unidad educativa es una de las 209 acreditadas ya ofreciendo el sistema y una de las 500 que están en proceso de acreditación. En este tema, el consultor Gustavo García, como parte de la Asociación de Profesores de Inglés del Ecuador, tiene un planteamiento para que el bachillerato internacional sea autosustentable. Vamos orientados a eso, a ofertar soluciones en el campo del inglés, en el campo del bachillerato internacional, en el campo de la autogestión para generar recursos propios, para no depender solamente del ingreso de los impuestos y las partidas presupuestarias. El coordinador del colectivo Ecuador Unido destaca la iniciativa de APE por el aporte valioso para reforzar el inglés. Entonces, con gente así es con la que tenemos que trabajar y estamos contentos de seguir adelante. Haremos llegar estos documentos a las más altas esferas dentro del gobierno para que nos colaboren y nos digan, ok, este es el canal adecuado para realizarlo. El presidente electo Lenín Moreno, mucho antes de iniciar su mandato, ya ha establecido encuentros productivos con diferentes sectores del país como parte del diálogo propuesto en campaña electoral. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y le contamos que en Guayaquil fue posesionada la nueva directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. La distancia que marca la asociación con el extinto MPD y concretar la propuesta de campaña con el gobierno electo son los puntos a trabajar en la nueva FEUE. La nueva directiva trabajará hasta el año 2019. Sus integrantes son de Guayaquil, Quito, Manabí y Cuenca. Su objetivo principal es desvincular a esta organización con el Movimiento Popular Democrático, posesionando su legitimidad. El MPD o cualquier agrupación política no actuare dentro de las normas establecidas, obviamente estableceremos los procedimientos adecuados. Somos la mayoría de las universidades públicas que mediante un congreso en el año 2013 nos refundamos y pudimos sacar adelante esta FEUE nacional. Con relación al ingreso a la universidad, a través de una prueba de conocimientos, Emily Vera destaca esta disposición de la Cenecit que deja atrás las malas prácticas para realizar los estudios académicos. Porque gracias a ese examen yo pude ingresar a la universidad. De haber sido por un viejo país donde se daba antes por palanqueos, por largas filas, donde teníamos que madrugar o literalmente dormir en la vereda para obtener un cupo en la Universidad de Guayaquil. Es importante destacar que en el alma mater de Guayaquil aún no termina la asignación de cupos, pues falta registrar una lista de repostulación. La Universidad de Guayaquil no va a dejar ningún cupo vacío. Los 5.766 tienen que ocuparse. Yo invito a los estudiantes a que estudien, a que se esfuercen, porque ingresar a la universidad ahora es por meritocracia. Por otro lado, la FEUE, al establecerse como organización independiente, no descarta el trabajo en conjunto con entidades gubernamentales y locales para beneficiar a los estudiantes universitarios de todo el país. Nosotros estamos preocupados realmente en este caso del tema de los cupos y también poder hacer un llamado a que se cumplan las propuestas, de que se incrementen los presupuestos en las universidades para poder tener mayor acceso a los bachilleres y este malestar social pueda acabar un poco. Una de las principales metas es concretar la creación de nuevas universidades y que los bachilleres tengan la igualdad de oportunidades para el ingreso a la academia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
La empresa nacional República del Cacao abrió un laboratorio en el Centro Histórico de Quito donde se podrá capacitar a profesionales de la gastronomía sobre cómo elaborar chocolate de calidad. Además, se trata de un espacio donde se apoya las ideas de emprendimiento. Es una interesante propuesta que realiza República del Cacao con el objetivo de ampliar el conocimiento al respecto de la elaboración de chocolate de calidad, que aproveche esta excelente materia prima con la que cuenta el país, como es el cacao fino de aroma. Creemos que es un espacio histórico para el país, para el desarrollo del cacao en el Ecuador. Chefs experimentados brindarán en este espacio charlas magistrales y clases prácticas de cómo aprovechar, por ejemplo, frutas exóticas nacionales en chocolates que resultan ser un manjar para el paladar más exigente. Dar docencia para empezarnos a transformar que los colegas y nosotros seamos un país de chocolateros, ¿no? El extranjero valora mucho más el producto local, el producto nativo de cada lugar. Es por eso que siempre tratamos de proponer mezclas con productos locales, como por ejemplo hemos hecho hoy maracuyá, oritos. Adicionalmente, se han instalado secciones dedicadas al apoyo de los emprendimientos que trabajan alrededor de la industria cacaotera. El trabajo con las comunidades, el trabajo con los agricultores, trabajamos con alrededor de 2.000 pequeños agricultores de cacao y al final son agricultores que hay mucho esfuerzo atrás, pero no había el espacio adecuado para demostrar todo ese esfuerzo que había atrás. El Ecuador exporta a más de 15 países en el mundo 300.000 toneladas anuales de cacao, pero aún son pocos los canales con valor agregado que exportan chocolate, lo que constituye una importante fuente para diversificar nuestros productos. Realmente vas a poder no solo aprender del cacao, de una industria que para el país es histórica y de altísima importancia, también vas a poder tener clases de pastelería, de chocolatería. El laboratorio de República del Cacao está abierto al público y principalmente a aquellos chefs que deseen convertirse en grandes chocolateros. César García, Ecuador TV. Moradores y comerciantes del sector El Arenal y la Feria Libre en Cuenca realizan constantes reclamos por las obras paralizadas del tranvía. A esto se suma el malestar que, según afirman, generan las pruebas dinámicas de las unidades, pues sus negocios se ven afectados. Las pruebas dinámicas del tranvía en construcción se las ejecutan periódicamente bajo protocolos de seguridad. Las unidades circulan en un trayecto definido. Y revisar si todos los sistemas que maneja el conductor están adecuados. Dentro de las unidades están técnicos que toman nota a detalle. Estas pruebas dinámicas se las realizará durante los próximos 45 días. Luego vamos a hacer una dinámica de pruebas, de simulacros, para determinar el tiempo de respuesta de los entes de emergencia ante cualquier eventualidad. A la par, según el concejal Javier Barrera, se sigue construyendo la normativa que permita la operación de este nuevo modelo de transporte. Este reglamento de operación viene dado de la técnica, lo vamos a trabajar precisamente con los constructores del tranvía y adicionalmente debemos decirles que los protocolos tienen que ser anexados a la ordenanza. Pero al mismo tiempo, estas pruebas del tranvía generan malestar entre quienes tienen negocios cercanos. No hay un anuncio de lo que se va a hacer, de cómo se van a hacer las cosas. Hoy quieren cerrar, mañana no cierran, hoy abren, mañana prueban. Nosotros ya vamos perdiendo durante 2 años de aquí, a nosotros nos tuvieron cerrado más de 1 año las calles de aquí, explicándonos día a día que salen, que ya se va a abrir, que mañana, que pasado. Esta ridiculez, se puede decir, de sacarle una vez más al tranvía, yo no sé qué es lo que tratan de probar. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Destacados economistas del mundo reconocen los avances sociales y manejo económico del Ecuador en la década ganada. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. 22 muertos deja un atentado en el Manchester Arena durante un concierto, esto en el Reino Unido, mientras que en Perú niegan el recurso de habeas corpus al expresidente Alberto Fujimori. Más noticias en el siguiente resumen. Momentos de pánico vivieron miles de personas que asistieron al Manchester Arena cuando 2 explosiones causaron la muerte de 22 personas y 59 heridos. Según la policía, un hombre hizo estallar un dispositivo de fabricación casera cuando los asistentes, en su mayoría adolescentes, salían del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, mientras que la segunda detonación se registró a pocos metros del Manchester Arena. Se confirmó además que el atacante murió. Hasta el momento se investiga el caso como un ataque terrorista, aunque se desconoce si el suicida pertenece o no a alguna organización rebelde.
El juzgado 43 de Lima en Perú declaró improcedente el recurso de habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori que presentó su hija Keiko Fujimori. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la Corte Superior del Poder Judicial informó que el magistrado rechazó el pedido al considerar que no se han vulnerado derechos referidos a la libertad y conexos. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado por los casos Barrios Altos y La Cantuta en abril del 2009. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Belén, en Cisjordania ocupada, para mantener reuniones con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, e intentar renovar los esfuerzos de paz entre israelíes y palestinos. Trump fue recibido por Abbas en el Palacio Presidencial de Belén, a tan solo 20 minutos de Jerusalén, detrás del polémico muro de separación erigido por Israel. Este martes se realiza la movilización convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La marcha tiene como objetivo la paz y una gran campaña contra el fascismo. En tanto, la oposición también anunció una manifestación para este miércoles en honor de los caídos en las jornadas de protestas de las últimas semanas. Fanny Lara, Ecuador TV. Son las 8 en punto de la mañana, una hora menos en territorio insular, Vane, y de esta manera despedimos este servicio informativo. Así es, Abraham, pero tenemos más noticias. Guadalupe Ayoví, nuestra compañera, se encuentra en Guayaquil, en la Infantería de Marina, y Eduardo Córdoba, en cambio, está en la ciudad de Quito, en el norte de la capital, en el sector de Carapungo, con noticias de su interés. Así que le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Excelente jornada.